Josué 10 desde el capítulo 12. ¿Están listos? Amén. Dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Diga conmigo, casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz del hombre, porque Jehová pelea por Israel. ¿Cuántos creen eso? Diga: Jehová pelea por mí. Hay una historia. Esto para muchos es una historia, un relato, algo que pasó allí. Pero déjeme decirlo que esto fue comprobado científicamente. Los de la NASA estudiaron esto y fue por un error. Escudriñé un poco acerca de esto y dice que el programa espacial informó a los científicos de Maryland, eso es por supuesto en Estados Unidos, y se toparon con un gran problema. Mientras verificaban los datos, sus computadoras relacionadas con las posiciones orbitales futuras del Sol y la Luna y los planetas, y supuestamente saltó un problema. Y adivinen cuál era el problema. Perdón, faltaba un día. Les faltaba un día. Gracias. Parece que grité mucho. La computadora de la NASA, o sea, no estamos hablando de cualquier computadora ni cualquier estudio, comenzó con un programa a ir hacia atrás, viendo los días, examinando la posición del sol y la luna, y les faltó un día y ellos no sabían qué pasaba, pero dentro de ellos había uno, diga conmigo, uno que conocía de Dios y que sabía por qué faltaba ese día. Entonces lo llevó al libro de Josué y le dijo: aquí está lo que tú dices. Faltaba, como dice ahí, se detuvo casi un día. Con Josué se detuvo 23 horas y 20 minutos exactamente. Pero decían ellos: pero me faltan 40 minutos más. ¿Qué pasa ahí? Entonces no fue eso. Y dice: no, pero sigamos leyendo, vamos a escudriñar un poco más. Y sabe usted que en Segunda de Reyes 20:10, 11, eso se lo dejo de tarea, cuando el rey Acaz estaba a punto de morir, llegó el profeta y le dijo: está bien, el Señor te añade más años a tu vida. Y como testimonio de esto, el sol va a retroceder 10 grados. Y estos 10 grados representan esos 40 minutos que faltaban. Entonces tenemos testimonio científico de que la palabra del Señor es verídica. Estoy comenzando con esa base. Comencé con un relato donde se ve a Josué en gloria, con autoridad, deteniendo el sol y la luna. O sea, el poder que había en su palabra y la confianza que había de él con el Eterno. Ahora vamos al nacimiento de él. Hablemos del nacimiento de Oseas. Oseas nace en esclavitud, hijo de Nun, el cual era de la tribu de Efraín. Y usted dice: pastor, pero no es Josué. No, su nombre era Oseas. Ese era su verdadero nombre, Oseas, que significa salvación. Pero la palabra nos dice que Moisés cambia su nombre. En el capítulo 12, el capítulo número 13 de Números, dice
que cuando Josué envía a los 2 espías, uno de cada tribu, llama a Josué, hijo de Nun, y le cambia el nombre de Oseas a Josué, que significa Jehová es salvación, o el Eterno salva. Diga conmigo, el Eterno salva. Amén. Voy a rodar un poco esto. Ay. Ahora vemos algo muy particular en Josué. Josué, o Oseas, nació en Egipto, en esclavitud, rodeado de los egipcios, por supuesto, de otra cultura. Era un hombre esclavo. Yo quiero que no me pierda, o sea, que me siga lo que yo estoy tratando de enseñarles. Josué nació esclavo, o sea, no podía hacer lo que él quería, no podía comer lo que él deseaba. Él solamente obedecía órdenes. Desde muy pequeño fue instruido a obedecer. Le decía cualquier persona, haz este ladrillo, iba y lo hacía. No tenía otra opción. Él no decía, no, es que hoy amanecí mal. No, hazlo. Y se levantaba y lo hacía. Josué era sirviente de Moisés. Estaba a la par de Moisés. Era su sirviente. Josué era Moisés era como un príncipe en Egipto, o era el príncipe, pero no llegó a serlo. Y Josué se codeaba con Moisés. Allá quiero llegar, ahí quiero ir. ¿Por qué? Porque aprendió la mentalidad de Moisés. Josué era esclavo, sí, era esclavo, pero su mente era elevada. ¿Sabe por qué? Yo estaba analizando y meditaba. Josué salía todas las mañanas a trabajar y a obedecer y a obedecer. Pero cuando llegaba a su casa, sé que tenía unos padres que le decían, tranquilo, se nos fue dada una palabra, seremos libres. Iremos a la tierra que el Señor nos prometió. Desde Abraham nos prometió esta tierra. Tranquilo, aguanta, sigue, crea al Señor tu Dios, crea su palabra. Josué sigue allí, obedeciendo órdenes. Diga conmigo, Josué tenía una conciencia elevada. Cuando Moisés toma a estos 12 y los envía y dice, vayan y reconozcan la tierra. Me estoy saltando un poco, ya el relato, ya Moisés sale de Egipto, están en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida y envía a 12, una vez más, uno de cada tribu. Y de eso toma Josué, toma Caleb. De ellos 2 quiero hacer la diferencia. Entran a la tierra prometida y duran allí 40 días inspeccionándola. Y vienen cada uno con su reporte. Ya ustedes saben, hubieron 10 que trajeron malos reportes. Para ellos creían que los iban a devorar esos gigantes. Pero habían 2 diferentes. Habían 2 con una conciencia elevada. Habían 2 que hacían la diferencia. Habían 2 que creían lo que el Señor había hablado. Habían 2 que decían, no los comeremos como pan. Habían 2 que hicieron la diferencia. Diga conmigo, yo hago la diferencia. Yo tengo la estirpe de Josué y de Caleb. Pero ¿qué pasó con esos 10? Qué lamentable. Esos 10 murieron en el desierto. Y no solamente ellos, toda su generación. El Señor dijo, por cuanto no creyeron a mí y a mi palabra, van a morir ellos. Y duraron 40 años más en el desierto. Nosotros como sacerdote de hogar, las esposas, tenemos 2 opciones. O somos como los 10 o somos como los 2. Podemos traer maldición a nuestra generación o podemos traer bendición a nuestra generación.
en nuestros lomos, en nuestros hombros, está la decisión para nuestra generación. Eso hace la diferencia. Lo que tú hablas, lo que tú crees, el conocimiento te hace ver desde las alturas. Amén. ¿Cuántos van a traer una nueva generación? Me sumo a lo que decía la pastora Carol cuando veía a las danzarinas. Qué privilegio es poder ver a nuestras generaciones sirviendo al Señor. Voy a hacer un break. Me acordé cuando dijo la pastora Carol, nuestra hija Sharon, ¿verdad? La primera de nuestro matrimonio, desde que nació, yo diría que desde el vientre está sirviendo al Señor. Nosotros comenzamos en una iglesia nueva desde cero y nos delegaron una función de ser líderes de célula. Y Sharon tenía meses de nacida, meses. No teníamos auto, vivíamos lejos de donde íbamos a llevar y nunca hubo una queja, nunca hubo, no puedo, no. Sharon iba en el coche con nosotros. Mientras uno predicaba, el otro veía a Sharon. Y cuando terminaba de predicar, yo veía a Sharon y la otra oraba. Pero nunca hubo una excusa para servir al Señor. Nunca hubo excusa. En ti está la decisión. En nadie más. Esto no es por imposición ni por obligación. Es por pasión. Es por deseo. Eso hace la diferencia. Habían obstáculos, muchos. Mire, de donde vivíamos nosotros teníamos que caminar cuadras, varios minutos, más de media hora para poder tomar un auto e ir a servir al Señor. Y nos caía la noche y no sabíamos cómo íbamos a regresar. Pero nunca nos faltó. Nunca nos faltó. Amén. Vuelvo a repetir a los padres. Crea, o mejor dicho, cría una generación apasionada por el Señor. Que esa pasión que ven en ti sea reflejada en ellos. Hoy puedo decir que somos una familia ministerial. Junto a mi esposa y mis hijas servimos al Señor. Eso es un privilegio grande. Pocas familias tienen ese privilegio. Y no quiero sonar arrogante, sino quiero ser agradecido del Señor. En ellas no es una carga venir a la iglesia, al contrario, si faltan, le apuesto que lloran, porque quieren estar aquí, porque es su deseo, no le imponemos. Ellas aprendieron a servir al Señor y eso hace la diferencia. Amén. Escribí algo aquí, dice: nosotros en nuestra incredulidad podemos marcar a nuestra generación. Debemos dejar el conformismo. Si el Eterno te está llamando para hacer cosas grandes contigo, no digas, es que estoy bien así. ¿Para qué quiero más? Una cosa es ser agradecido y otra muy diferente es ser conformista. Hay la diferencia allí. ¿Soy agradecido? Por supuesto que sí, pero quiero más. ¿Cuántos quieren más del Señor? Nuestro Padre espiritual nos está dando una comida, un banquete de oro cada miércoles acá. Oiga, los insto a los que no están. De verdad quieren más conocimiento. Vengan los miércoles. Inscríbanse. Esas letras nos están cambiando la vida. El conocimiento te transforma. Es en el conocimiento donde está la prosperidad. Es en el conocimiento donde está lo profundo, allí, ahí mar adentro. Yo sé que aquí muchos por la playa, cuando van a las playas se mojan las patitas, como dicen, ¿verdad? Por lo frío, pero no importa que te dé frío, métete a lo profundo. Métete a lo profundo. Boga mar adentro, boga mar adentro. Es para ti. Es para ti. Me recuerdo la palabra que le dijo el Señor a Abraham: vete para ti, de tu tierra. O sea, es para tu beneficio, no es para el mío.
Aquí contigo nada voy a hacer. Necesito que salgas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le gusta que accionemos. El Señor le gusta que estemos en movimiento. Las aguas estancadas se pudren, pero cuando tú te mueves, fluye como un río. Fluye como un río. Amén. Características de Josué: un conquistador victorioso, un héroe, un líder nacional, un luchador en pos del pueblo, un hombre de fe a una promesa. Cuando leemos estas características, ¿usted cree que puede ser una característica un conquistador victorioso aquel que estuvo en esclavitud? ¿Usted cree que un héroe es aquel que estuvo en esclavitud? ¿Que un líder nacional fue aquel que estuvo en esclavitud? Pero ¿sabe qué? La última dice que fue un hombre de fe a una promesa. Eso hace la diferencia. Tuvo fe, creyó en lo que el Señor había dicho y venció la esclavitud. No sé si pueden dimensionar lo que le estoy hablando. ¿Cuántos quieren ser libres de la esclavitud? Del sistema que te oprime. Es necesario ser libre de la esclavitud. Pero ¿sabe cómo vas a ser libre? Cuando tengas fe a lo que el Señor dice. Comencé, como decimos nosotros, de atrás para adelante. Comencé con el relato donde Josué se ve esplendoroso en autoridad y detiene el sol y la luna. Pero vemos su nacimiento y nació en esclavitud. Ahora te digo, si naciste en esclavitud y naciste pobre, no te quejes. Es tu decisión si cambias o no. Es tu decisión como tú mueras. Es tu decisión lo que vas a enseñarle a tu generación. Es tu decisión. Si naciste sin conocimiento y mueres sin conocimiento, no le eches la culpa a nadie. En ti está la decisión de ser mejor. No es que ya tengo tantos años. No hay excusa. No hay excusa. No es que no aprendí bien a leer. No hay excusa. No hay excusa. No quisiera hablar tanto como quien dice de mí, porque puedo sonar arrogante, pero si no hablo de lo que el Señor ha hecho conmigo, entonces de nada estoy predicando. No puedo predicar algo que no vivo. No puedo predicar algo que no vivo. Nosotros después de 6 años estamos parados aquí en Chile, pero vivimos toda nuestra vida en Venezuela. Dejamos todo. Trabajamos por tener quizás una vivienda, una estabilidad económica, pero de un día de otro cambió todo. Cerramos nuestro departamento, agarramos la maleta, nuestras hijas, cambiamos de país. Hablaba con eso con la hermana Joana al principio. 9 días duramos viajando para llegar acá. Y eso otro venezolano lo dice, yo también lo hice. Sí, pero yo le estoy hablando al que está aquí cómodo. Yo le estoy hablando a aquel que está en conformismo, que está así sentado, tranquilo. Cuando el Señor te remueve, ahí es donde usted se tiene que poner los pantalones y ser un hombre. Porque muy fácil es, me mudé de casa, me mudé de San Pedro a Concepción, me fui de Conce a Santiago, pero cámbiate de país. Te reto, vamos, cámbiate de país. ¿Y sabe qué? Yo le creí al Señor. Yo le creí al Señor. Le cuento un poco. Yo un día estaba soñando y escuché Chile y me levanté y le dije a mi esposa, me voy a Chile. Ni sabía qué era Chile, dónde iba a vivir, y le dije, me voy a Chile. Cuando comencé a buscar los preparativos y buscar el dinero, apareció el dinero. Luego fui y hablé con mis pastores, me voy a Chile, casi me apedrean. Casi me apedrean. ¿Por qué? Porque teníamos un ministerio, teníamos una posición, vamos a llamarlo así, en la iglesia.
Y para el pastor es difícil que se le vaya una persona así. Pero ¿sabe qué? Yo lo hice por mi generación. Yo no lo hice por mí, yo lo hice por mi generación. Había que buscar algo mayor. Sé que había algo mejor y no estaba en Venezuela. Ahí no estaba. Sal para ti y para tu conveniencia. Cuando el papá decía el miércoles que mucha gente, no todas, no voy a generalizar, murió por no abandonar lo material, allí me recordé. El Señor en un sueño me mostró a mis hijas flacas, pero desnutridas. Y yo dije, yo no quiero esto para mis hijas. Hice mis maletas y vámonos. Todo lo que pude alcanzar acá. Apartamento nuevo. Teníamos máximo 2 años con él. 2 empresas. Vehículo. Ministerio. Me estaban comenzando a invitar a adorar a otras iglesias, a congresos. No me importó nada. Lo dejé todo. Todo eso, lo material, se puede alcanzar. 6 años después estamos acá en Chile. Nos falta la casa. Lo material el Señor lo ha ido añadiendo poco a poco. Y sé que va a llegar la casa. Sé que va a llegar nuestra vivienda. Yo lo creo. Yo lo creo. Volvemos a tener un ministerio. Gracias, papá, por la confianza. Gracias, mamá, por confiar en nosotros. Nos falta la vivienda, pero eso es algo, eso es añadidura. No estamos tras eso. Eso nos va a alcanzar a nosotros. Eso nos va a alcanzar a nosotros. Mire, el día 30 de enero estuve de cumpleaños y recibí un mensaje que me cambió, me removió este mensaje y me dijo: te regalo esto de cumpleaños. Y está bien, gracias, de verdad hago la cuña aquí por el que se pasó el tiempo con nosotros de poder acompañarnos, el que trajo un regalo, el que gozó. Pero esta palabra de verdad me gustó mucho. Vamos a ver si la consigo rapidito por acá. No es muy bíblica, así que los religiosos, por favor, no se molesten conmigo. Oh, ya me falta poco, ya va. ¿Dónde estás? Discúlpeme un segundo más. Aquí está. Dice, él me dice: ¿tú eres Acuario? Y yo, sí, soy Acuario. Antes me decían, ¿tú eres Acuario? No, soy de Cristo. Ahora me dijo, ¿sos Acuario? Sí, Acuario. Y entonces me envió esto y me dice: planeta Saturno representan ley, disciplina y reestructuración. La tribu que los rige es la tribu de Aser. Son la tribu más inteligente de todas las tribus. Yo, wow. Alaba. Son las más brillantes. Wow. Son calculadoras. Sí, yo sin la calculadora no puedo vivir. Siempre estoy sacando números. Mi esposa es testigo. Necesitan saber con mucho detalle las cosas. También entraron por todos los signos los buenos y lo metieron en su sistema. Innovación, internet, computación. Pero aquí está lo que me gustó más. Dice: son imanes de atraer cosas del cielo. Wow. 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 ¿Cuántos imanes hay en este lugar? Oiga, yo comencé a ver mi pasado, de cómo el Señor había hecho cosas maravillosas. Yo dije, sí, soy un imán. Soy un imán que atrae cosas. Mire, vuelvo otra vez, salí de Venezuela, fui el primero, llevé golpes, llevé frío hasta decir basta, porque como no investigué que era Chile, me vine de verano y llegué en invierno. O sea, salí de 42 grados de mi tierra y llegué aquí a 14 prácticamente. O sea,
el pingüino y yo. Pero ¿sabe qué? 9 meses después llegó mi suegro. Abrí brecha. Fui un Josué. Abrí brecha. Luego volví a Venezuela. Pasé las navidades allá. En enero volví con mi esposa y mis hijas. Al poco tiempo salió mi hermana hacia Perú. Al poco tiempo llegó mi suegra. Al poco tiempo llegó el primo de... Total, me traje a Joe Harvin, nos trajimos a Joe Harvin de Ecuador. Vivíamos 9 en el departamento. 9. Había un horario para hacer pipí. Oiga, el primero se bañaba a las 7 de la mañana y el último a las 11. No, tampoco así. Pero ¿sabe qué? Valió la pena. Ahora, en el 15 de enero fuimos a un paseo en familia. ¿Sabe cuánto habíamos? 25 personas. 6 años después, la familia creció a 20 porque los otros eran unos invitados. Y llegó este negrito que está acá. Que no investigué, no, le creí al Señor. ¿Te vas a Chile? Me voy a Chile. Listo, no necesitaba nada más. Necesitaba una palabra, una promesa. Eso era suficiente para mí. No veía el dinero, no sabía qué iba a hacer, pero acá estamos. Y su mano, su diestra de poder nos ha sostenido. Amén. Otro testimonio. Ahora aquí voy a lo que son raíces de alma. Hemos aprendido con el papá que hacemos acuerdos en la eternidad. Todos los que estamos acá hicimos acuerdos y ahora estamos acá reunidos. Cuando yo vine a Chile y vivía en Talcahuano, yo me congregaba en otra iglesia. Valga la cuña, no voy a dar el nombre. Los voy a dejar con la inquietud. Pero mi amada esposa es una que arrebata. Desde Venezuela le escribió aquí al papá por Messenger y se contactó con él. Yo le decía, yo voy a mi iglesia donde yo me... Sí, pero tranquilo. Total, llegamos allá a la iglesia donde me habían recibido cuando estaba solo. Duré 9 meses solo acá. Y trabajaba en Lenga. ¿Sí se acuerda, mamá? Ya mi esposa conocía a los pastores, yo no los conocía. Y los papás dicen, ay, no quiero entrar en el negocio donde trabaja él porque va a creer que lo estamos acosando. Pues déjenme decirles que llegaron al lugar donde yo trabajaba. Oiga, y mire si no existen las casualidades. A nosotros como garzón nos daban ciertas mesas. Por decirle algo, me tocaban 3 o 4 mesas. Al otro garzón le tocaban esas mesas. Así que el que se sentaba allí era mi cliente. Yo estaba merendando, era tipo 3 de la tarde, cansado porque el mediodía ahí es un corre-corre. Y se me sientan esta pareja y yo digo, Dios mío, no me dejan ni comer. Y adivine quién era. Los padres espirituales. ¿Existen las casualidades? Yo no creo. Existen acuerdos. Amén. Y desde allí todo cambió. Cambié de iglesia, nos vinimos acá y mira ahora dónde estamos. ¿No es maravilloso lo que el Señor hace? Es maravilloso lo que el Señor hace. Aquí coloqué otra cosa que quizás, bueno, va con esto del acuerdo. Vamos a ver si lo puedo narrar corto y que se me entienda. Trabajaba en las minas, que eso fue otro testimonio más. Voy a dar esto primero. ¿Por qué soy un imán que atrae lo del cielo a la tierra? Yo quería trabajar en el norte. No tenía contacto, no sabía cómo llegar desde Concepción al norte. Pues un día estaba haciendo Ubereando, como dicen acá. Se monta un caballero, le dice que lo lleve al mecánico, lo estoy con él. Después me llevas a Conce. Total, que en ese trayecto hablo con él y le pregunto, ¿y usted qué trabaja? Yo trabajo en el norte, mire. Yo trabajo en el norte. Y de una vez, ¡ping!, se pararon las antenitas de vinil.
Y le dije, mire, yo trabajé de andamio, en andamios. Mentira. 2 meses trabajé en andamio y ya yo quería hacer. Pero ¿sabe qué? Yo soy osado. Yo me lanzo y después veo si abre el paracaídas o no. ¿Sí o no? Él sabe que es verdad. Total, le digo al Señor, ¿usted me podría ayudar a entrar allá? Sí, claro. Le pasé mi número, él me pasó el de él. A los 14 días el Señor sube, ingresa los datos allá y me llaman y comienzo a trabajar allá en el norte. ¿Qué le parece a usted? Andamio y M1. Oiga, yo iba como M2, pero no había chance para M2. Y él me dijo, ¿te arriesgas? Dele que ya yo voy en el camino. Entré como M1 y cuando me dijeron, ¿qué sabe usted hacer? Nada, enséñeme. Oiga, y la gracia del Señor me acompañó. Me colocó un maestro mayor que me codié con él. Fui un Josué y él un Moisés. Aprendí todo de él. Todo lo aprendí, me enseñó, tuvo paciencia. Me fue enseñando, así se martilla, así se pone esto, así. ¿Cómo se llama esta pieza? Aprendí y tenía el sueldo de los M1 que decían ellos, duré 10 años trabajando. Y la gracia del Señor, yo sin saber hacer nada, cobrando lo mismo que un M1. Solamente Dios lo hace. Luego el hermano Alejandro, que toca acá al bajo, que está allá, ¿verdad? Cami, quiero resaltar eso. Él me dice, hermano, ¿me puedes ayudar para entrar allá? Yo, por supuesto, claro que sí. Y comencé allá a preguntar y tocaba y a los que manejaban la grúa horquilla le preguntaba, ¿cómo hiciste? Dame un contacto, dame un número. Alejandro comenzaba a enviar los currículums. En todo esto, yo me inscribo para hacer un curso de manejar camiones mineros. Se puede imaginar, ya mi mente estaba volando. Y decía, yo no quiero ser andamiero. Yo ya aquí como andamio, pero aquí no me voy a quedar. Me inscribí, estaba haciendo un curso para manejar camiones, grúa horquilla y cargador frontal. Pues déjeme decirle que pasaban los meses y los meses. Yo nunca, hasta el día de hoy, no he terminado el curso. No lo he terminado. Mire, y cuando escuché la prédica de Papá Piña, del pastor Piña, de nuestro tata, como dicen acá, que comenzó a hablar de los acuerdos, yo comencé a llorar y a llorar. Mi esposa es testigo. Yo no sabía por qué lloraba, pero yo lloraba y lloraba y lloraba. Y el Señor me traía. Lo cierto es que en ese curso teníamos un WhatsApp, ¿verdad que sí? Donde se maneja la información. Pues en ese WhatsApp enviaron un mensaje que decía, se necesita personal para manejar grúa horquilla. Y se lo reenvié de una vez a Alejandro. Y Alejandro todavía me dice, pero tú conoces eso. Yo, hermano, envié el currículum. No me preguntéis si conozco o no. Movete en fe. O sea, oiga, y era tanto de Dios que yo se lo reenvié a Alejandro y a lo que volví al WhatsApp lo habían eliminado. Se habían equivocado de WhatsApp. Alejandro envía el currículum, lo llaman y lo van a entrevistar. Y adivine quién lo entrevistó. El hermano del pastor Juanito. O sea, yo no lo podía creer. El hermano del pastor Juanito, yo no lo conozco. No me acuerdo. ¿Usted sabe el nombre, papá? Es primo o hermano, no sé. Sebastián Elos, sobrino, un sobrino, o sea, primo del pastor Juanito. Y él decía, ¿y tú te congregas en Rey de Reyes, Alejandro? Sí, yo también me congrego en Rey de Reyes. ¡Ay! ¿Cómo pasó eso? Las cosas, cuando tú te mueves en fe, tú caminas y el Señor abre. Tú caminas y el Señor va enderezando todo. Muévete en fe que el Señor hace el resto. Muévete en fe, muévete en fe. Y ahora, ¿dónde está Alejandro? En el norte trabajando. Mi esposa me dice el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Sigo o paro? El último testimonio, el último. Trabajando en el norte, hay una reunión y hablo aquí con ministro Franco, el pastor Franco.
Y le comienzo a hablar, pastor, ¿y usted cómo hace con...? Cómprate un camión, me dice, cómprate un camión. Y yo no, pero cómprate un camión. Y me impulsó, yo dije, tienes razón, ¿qué hago yo por allá 14 días dejando a mi familia? Me voy a comprar mi camión. Y comencé allí y ahora hago fletes. Gracias a mi amado pastor Franco. ¿Sí o no? Vamos, dígalo ahí. Sí. Acepta. Acepta. Entonces, algo muy cierto, aunque suene mal, mira con quién andas y te diré quién eres. Codéate con gente que te suma. Codéate con gente que cree igual que ti. Codéate con aquellas personas que son apasionados, que te empujan. Por eso que acá en esta iglesia hay pasión, hay energía, porque tenemos a un apasionado. Tenemos a una apasionada que nos empuja, que nos empuja, que nos empuja a ir por más, a ir por más. ¿Cuántos quieren ir por más en esta mañana, en esta tarde? ¿Cuántos apasionados hay que dicen, no me conformo con lo que tengo? Sé que hay más, sé que hay más. Mire, yo vine acá a removerlo de ese asiento, a remover ese espíritu. Yo vine a removerlo del conformismo. Yo vine a decirle que en el Señor siempre hay una oportunidad, que siempre hay más. Hay más en Él, hay más en Él. Así como el Señor usó a Josué y solamente rodeando Jericó, solamente creyendo a su palabra y solamente adorando, dando voces de júbilo, tocando el shofar, se derribaron esas murallas. Así tú también tienes la oportunidad de derribar todo obstáculo. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No hay nada imposible en Él. No hay nada imposible en Él. Ven, amado pastor. Vamos, sigamos adorando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu Hijo, por tu siervo, Dios. Sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, y vas a empezar a provocar algo extraordinario en cada uno de los presentes. Padre, declaramos un tiempo nuevo, un tiempo de aceleramiento de tu Espíritu sobre esta casa, sobre los padres de esta casa, sobre los hijos, sobre las hijas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a sacar mi iPad. Vamos, alabe al Señor. Amén. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Estamos contentos porque el Señor nuevamente nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar a la casa del Eterno. ¿Sí? Somos agradecidos de parte del Señor. Bendecimos la vida de nuestro amado pastor Johan, junto a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Y yo sé que los testimonios que él contaba es algo que él lo está viviendo, lo ha vivido, ¿verdad? Y un día escuché de un pastor que hace años atrás me dijo, tu mejor predicación va a ser lo que Dios te va a hacer vivir, ¿verdad? Y eso yo creo que hemos estado experimentando cosas nuevas, ¿verdad? Cosas maravillosas y creo que cada uno de los que estamos acá estamos expectantes de poder recibir algo del cielo, ¿verdad? Y eso tiene que materializarse en este tiempo. No solamente con palabras, no solamente con llegar, no solamente con cantar, no solamente con saltar, ¿verdad? Sino que tenemos que palpar lo que Dios va a soltar sobre esta casa. Amén, sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su familia. Y eso es lo importante que tenemos que creer. Las características de este muchacho, bueno, a la edad de 40 años fue designado en una asignación, ¿verdad?
fue delegado para poder ir a reconocer la tierra prometida. Y en realidad, decía el pastor Johan, iban 12, pero 2 de ellos iban con una mentalidad diferente. Una mentalidad de conquista. Algo totalmente diferente a los otros 10. Y fueron con una instrucción a poder reconocer la tierra prometida. Si ese lugar eran débiles o fuertes. Si la tierra era fértil o estéril. Y cuando llegaron arriba, observaron que sí, la tierra era fructífera. Pero también observaron que habían personas fuertes. Habían personas gigantes. Estaban los hijos de Anac. Y dice la Biblia que cuando descendieron, 10 de ellos bajaron con un espíritu de pesimismo. Pero 2 de ellos, que hablaba nuestro pastor Johan, Caleb y Josué, bajaron con una mentalidad diferente. Porque ya estaba dentro de su ADN algo poderoso, algo que se había gestado desde la eternidad, como decía el pastor, ¿verdad? Algo que venía cargado. Y él decía, no importa los gigantes. No importa los gigantes, yo lo estoy mirando la situación que está por frente de nosotros. A mí me importa lo que Dios dijo de mí. Por eso no vamos a comerlos como a pan. Subamos y tomemos posesión de aquello que nos pertenece, porque nosotros somos más que ellos y nos vamos a derribar. Miren lo importante que dijo Caleb. Y ahí podemos entender la identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, cuando se lo está enseñando de la identidad. La identidad tiene 3 facetas muy importantes. Número 1, saber quiénes somos. Número 2, sabemos para dónde vamos. Tenemos que saber para dónde vamos. Y número 3, saber quién está conmigo. Y eso es lo importante, de poder saber quién está conmigo, porque vamos a empezar a conquistar cosas que nunca antes habíamos visto. En un momento determinado, dice la historia que cuando el pueblo habló de apedrear a Moisés, dice la Biblia que Josué se levantó sobre el pueblo y dijo, ¿por qué altercan contra Moisés? Si Dios se agrada de nosotros, nos dará esa tierra que fluye la leche y la miel. Mira este muchacho, sin saberlo, sin entenderlo lo que Dios tenía preparado para su vida. Él defendió algo que estaba establecido, Moisés, sin saber que Dios tenía un propósito para su vida también, ¿verdad? Por eso que la lealtad y la sujeción lo llevó a sus mejores momentos. Porque cuando Dios vino la orden, la instrucción de Dios contra Moisés para poder designarlo que vaya al frente del pueblo, y Jesús y Dios le suelta una palabra, Yahweh en el momento le suelta una palabra y le dice así, y le dice, y nadie va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, así yo he estado con ustedes, no los he dejado y tampoco los he desamparado. Así que sigan esforzándose y sean muy valientes para guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro. Medítenlo de día y de noche, no se aparten de ella a diestra o a siniestra. Entonces van a hacer prosperar su camino y todo lo que emprendan le irá bien, dice el Señor. Le irá bien, dice el Señor. No importa la circunstancia, no importa la adversidad de que estés pasando, no importa los vientos contrarios. Tienes que entender que cuando Dios está contigo, no hay gigantes, no hay obstáculos, no hay situaciones que te puedan detener. Hay algo que está cargado de la eternidad y hay algo que tiene que materializarse. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Hay propósito en tu vida. Escucha bien. No eres producto de una casualidad, sino que eres producto de la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios te tiene en este lugar, es que Dios tiene que cumplir lo que te ha dicho. ¿Sabe que hay situaciones que no lo podemos entender? Javierito Berto, hay algo que tal vez pensamos y no podemos recepcionarlo. Hay situaciones que nos agobian día a día. Hay cosas que nos quieren dejar estancados. Pero hay algo que está cargado de la eternidad.
Hay algo que tiene que empezar a fluir. Pastor Johan hablaba de las aguas estancadas. Aguas estancadas producen un mal olor, pero cuando eso empieza a fluir, empieza a desarrollarse algo poderoso. Y eso es lo que tiene que suceder en tu vida, Javierito Berto. Dios tiene que empezar a hacer algo extraordinario en tu vida. Lo que tiene que empezar a verse, tiene que empezar a seguir avanzando, tiene que empezar a seguir creyendo, porque Dios va a empezar a hacer algo en tu vida que tu mente no lo alcanza a entender. Pero cuando empieces a entender lo que Dios tiene diseñado para tu vida, vas a empezar a vivir los momentos más extraordinarios de tu vida. Oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. ¿Sabe que José, un muchacho que no entendía por qué sus hermanos lo lanzaron a aquella cisterna? ¿Por qué había tanto odio en los hermanos sobre este muchacho? Y él, cuando estaba en la cisterna, decía algo: ¿por qué yo estoy pasando por la cisterna? Y dice que en ese momento escuchó una voz audible que le dijo: mira, José, va rumbo al palacio y serás primer ministro en Egipto. Él en ese momento no lo entendía, pero cuando estás pasando un momento adverso, cuando estamos pasando momentos difíciles, es una preparación para que Dios te va a llevarte a tus mejores momentos. Dios quiere someterte a algo extraordinario, a una plataforma de gloria donde vas a recibir las promesas de Dios. Dice la Biblia que cuando José llegó al palacio y siguieron viniendo pruebas a su vida, y cuando la mujer de Potifar fue a tentarlo, pero dice la historia que el hombre, este joven, resistió aquello. Y en ese momento vino el pleroma de Dios, el tiempo de cumplimiento. En ese momento fue cuando José empezó a vivir lo que él había pasado en el pasado, lo que él no entendía en el momento cuando los hermanos lo lanzaron a esa cisterna. Y dice la historia que le entregó su primer hijo, llamado Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar. Y el segundo hijo le puso Efraín, que significa fructífero. Dios me hizo fructificar en tierras de aflicción. Así que no importa dónde tú estés, no importa el país de que tú salgas, no importa la situación que tú estés, cuando Dios te quiere bendecir, aún va a remover las tierras áridas para poder darte del fruto de la tierra, para que tú puedas comer, para que tú puedas disfrutar lo que el Padre va a empezar a soltar sobre tu vida. Oh, aleluya. Josué y Caleb, mentes elevadas. Aleluya. Lo que se los está impartiendo, los que están en la escuela, como decía el pastor Johan, se están nutriendo de algo genuino, algo que viene del corazón de Dios. Y eso va a hacer que te va a conectar con la gente correcta, porque Dios tiene que ejecutar su plan perfecto aquí en la tierra. Por eso tal vez tú piensas: ¿por qué si yo estaba allá, ahora estoy acá? Es que en ese lugar no calzabas, había algo en tu espíritu que te removía. Hay algo que tal vez tú podías tener simpatía con el pastor, con los hermanos, pero algo que no te dejaba quieto, es porque Dios estaba despertando algo en tu vida. Y Dios, cuando te conecta con la gente correcta, es porque Dios va a ejecutar su plan perfecto. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de los vientos contrarios, Dios te va a bendecir de una manera sobre lo natural, donde vas a empezar a vivir tus mejores momentos, donde el Padre va a empezar a provocar un revestimiento en tu vida, va a empezar a colocar un movimiento poderoso. Oh, aleluya. Cuando el Señor le dijo eso a Josué, este muchacho empezó a conquistar. Este muchacho empezó a avanzar. Y a la edad de los 85 años, este muchacho empezó a dar una instrucción también al pueblo. Y le dijo estas palabras: les di tierras que ustedes no trabajaron. Les di ciudades
que ustedes no edificaron. Les di viñedos donde ustedes no sembraron para que comieran. Así que ahora les dijo, escuche bien, ahora témanle a Dios y sírvanle con toda integridad. Aleluya. Y si no quieren servirle, ¿sabe lo que les dijo? Escojan. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. No importa si tu esposo no está aquí en este lugar, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. No importa si tus hijos están en la drogadicción. No importa si tu esposa no viene al culto. No importa la situación que estás viviendo. Pero cuando tú crees, yo y mi casa, vamos, dígaselo al Señor. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. A la edad de 85 años, este hombre sabe lo que dijo. Dijo, yo tengo, cuando tenía 40 años, cuando me enviaron a reconocer la tierra, ahora tengo 85 años y tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años. Aleluya. Así que no son las edades. Lo que importa es que Dios está con tu vida. Lo que importa, amados hermanos, es lo que Dios va a ejecutar. Y sabe que algo importante, yo lo noté cuando el pastor Johan estaba predicando, me consiguió un lápiz. Y cuando el pastor Johan hablaba, porque yo dije, yo no traigo un mensaje preparado de un versículo, me voy a tomar de lo que usted trae. Y justamente me conseguí un lápiz y anoté que Dios te va a elevarte. Dios te va a catapultar a otra dimensión. Dios te va a catapultar a otra dimensión de gloria. Es lo que la iglesia del Señor necesitamos. Necesitamos conectarnos con gente genuina. Necesitamos conectarnos con la fuente. Y cuando estamos conectados con la fuente, los diseños del cielo se van a empezar a soltar sobre tu vida. Y vas a empezar a vivir los mejores momentos de tu vida. Y si hasta ahora no lo has vivido, es porque tenemos que tomar una decisión. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia se levante con el fuego encendido, con espada de fuego, para combatir por aquello que está diseñado para destrucción. Y aquí hay hijos, hay una generación de hombres y mujeres que Dios está levantando en este tiempo con una palabra direccionada que va a empezar a cambiar la historia del hombre. Así como un día cambió nuestra historia, así Dios lo va a empezar a usar. Porque escuche bien esto: alguien en algún rincón de este planeta está esperando por usted. Aleluya. Alguien en algún lugar de este planeta le espera a usted, porque nosotros somos un depósito. Aleluya. Somos los transportadores de la voz de Dios. El libro de San Juan capítulo 15, el verso 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dice el Señor, que Él nos los va a dar. Por eso que la iglesia tenemos que tener convicción quiénes somos, para dónde vamos y quién está con nosotros. Cuando tenemos esa identidad definida en nosotros, no va a importar la situación que esté al frente de nosotros, porque David no le necesitaba conocer la fuerza del gigante, porque David conocía quién estaba dentro de él. Y él dijo: que tú vengas, gran gigante, pero yo voy contigo en el nombre del Señor. Aleluya. Y hay cosas que tienen que materializarse. Hay promesas que han estado estancadas por años. Y hablamos de la religiosidad muchas veces, y no queremos salir del sistema, y tenemos que empezar a provocar una revolución en las tinieblas. Y usted tiene que ser el protagonista de esta revolución, porque se vienen tiempos donde el Padre va a soltar algo tan genuino que, como dice papá,
Son pocos los que la van a arrebatar. Aleluya. Y yo pienso que acá en esta casa hay hombres y mujeres visionarias. Hay una generación de jóvenes aún que tienen que levantarse. Pastor Juan José, en la asignación que le dieron este año como líder de los evangelistas, ¿verdad? Tiene que activarse de una forma poderosa, porque hay algo que tú cargas, ¿verdad? Que viene del cielo. Y eso tiene que soltarse, tienes que seguir vaciándote, tienes que seguir preparando jóvenes, tienes que seguir preparando señoritas, porque ya no es tiempo que estemos quietos, no es tiempo que estemos sentados, es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia se empodere de lo que el Padre tiene para tu vida. Oh, aleluya. Aleluya. A Jeremías, en un momento determinado, Jeremías dijo: pero ¿qué voy a decir yo si soy un muchacho, yo soy un niño? Viene voz del cielo y le dice: no digas que eres un muchacho, porque a todo lo que yo te envíe tú vas a ir, Jeremías, y todo lo que yo te diga que tú hables, tú lo vas a hablar, Jeremías. Papá, y van a pelear contra ti, van a hablar mal contra ti, pero mira lo que te dice el Señor: no te van a poder vencer, porque yo estoy contigo, yo he estado contigo. Así que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. En donde quiera que tú vayas, he estado contigo y voy a tener que cumplir todo lo que te he dicho. Oh, aleluya. Y todos los que se levanten en tu contra, yo los voy a avergonzar, dice el Señor. Promesa del Padre, promesa de Dios. Y eso es lo que la iglesia tenemos que entender. No estamos solos, y eso es lo importante. No podemos pretender seguir hablando de Dios si no vivimos algo sobrenatural, experiencias con el Eterno, que tú puedas ver a esa gente que aún tú los ves y no tienen solución, pero yo veo algo en esa persona, veo un gigante en esa persona y yo puedo restaurarlo porque hay algo que tú tienes en tu vida. Aleluya. Pero hemos perdido la sensibilidad. La iglesia ha perdido la sensibilidad. Y es tiempo de retomar. Es tiempo de ir por aquellos. Porque algún día, tal vez en el pasado, tal vez también estuvimos como aquellos. Aleluya. Y vino una palabra de alguien que activó en ese momento y algo provocó nuestro espíritu. Y hoy día estamos aquí en esta casa celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Dios poderoso es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que está dispuesto a cambiar tu vida, el que está dispuesto a cambiar tu matrimonio, el que está dispuesto a sacar los hijos de la drogadicción, el que está dispuesto a soltar la economía. Ese Dios está aquí en esta hora. Ese es el Dios que en esta mañana te hace un llamado para que puedas activar lo que está dentro de ti, para que puedas activar lo que está dentro de ti. Y no es cualquier cosa, es un regalo del cielo. El arca del pacto era transportada a la casa de Obed-edom. Pero hoy, escucha bien esto, hoy la presencia vive acá. Y nosotros somos los transportadores de presencia. Estamos siendo enseñados que somos cambiadores de atmósfera. Y cuando hablamos que somos cambiadores de atmósfera, eso tiene que notarse, eso tiene que verse. Y eso en la iglesia no puede ser una iglesia pasiva. Tiene que
que sea una iglesia violenta, una iglesia que arrebate, una iglesia que se levante, una iglesia que avanza, no una iglesia que se retrocede. ¿Sabe lo que la cualidad que tenía el pueblo de Israel cuando le dio una orden y dijeron: vamos a ir a celebrar fiesta al desierto? Ahora la pregunta es: ¿quién quiere ir a celebrar fiesta en el desierto? Pero cuando Dios te lleva al desierto es para sacar lo mejor de ti, porque ahí es cuando va a ser la mejor celebración. Es ahí cuando se van a levantar los hijos con una palabra direccionada, y vamos a empezar a cambiar la atmósfera. Vamos a ver a los ciegos ver, vamos a ver a los paralíticos caminar, vamos a ver milagros creativos, vamos a ver milagros creativos. Oh, aleluya. Vamos a ver una iglesia empoderada, vamos a ver una iglesia viva, no vamos a ver una iglesia muerta. Todo lo que está muerto en esta tarde tiene que resucitar en esta tarde. Todo lo que estaba estancado tiene que empezar a fluir. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hombres y mujeres que marcaron una diferencia. Hombres y mujeres que quedaron escritos, tilpados aquí en este libro. Hebreos capítulo 12. Porque los antiguos alcanzaron buen testimonio por ella. Hombres y mujeres que le creyeron al Eterno. No es tan solo venir y que se esté predicando en este lugar y decir: yo creo. No tienes que empezar a activar. Escucha bien esto. Una oración sin acción es tan estéril como la fe sin obra. Lo voy a repetir otra vez. Una oración sin acción es tan estéril como la fe sin obra. Todo lo que tú estás pidiendo, todo lo que nosotros estamos en lo secreto, tiene que materializarse. Es ahí cuando Dios te va a catapultar a tus mejores momentos, a que puedas vivir una plataforma de gloria. Cuando vas a empezar a disfrutar a tus hijos, cuando vas a empezar a disfrutar a tu esposa, cuando vamos a empezar a disfrutar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación que viene. Porque esta es una generación de hombres y mujeres con mentalidad diferente, con mentalidad de conquista, con mentalidad de reino. Y cuando hablamos de reino, es lo que Dios va a empezar a producir en tu vida. Porque es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia empiece a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe que el año pasado Dios empezó a derribar argumentos en mi vida que estaban estirpados, pero por años estaban arraigados en mi vida? Yo por años predicaba en la iglesia y decía: el que resiste al diablo, el diablo huirá de vosotros. Y la iglesia todo decía: amén. El que resiste al diablo, el diablo huirá de vosotros. Y un día iba saliendo de la casa y Dios confronta mi vida. Y el Espíritu Santo me ministra y me dice, me recuerda esa palabra, pero me dice: toma tu Biblia y retrocede un versículo antes. Y empiezo a leer. Y el Señor me decía, el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, me decía: sométete a Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Me dijo el Señor: si no te sometes, no vas a tener legalidad de las tinieblas. Por eso es importante de poder conectarse al cielo, de poder empezar a hacer la voluntad de Dios, para que tú puedas tener legalidad en tus dichos, para que aquellas personas que están esperando por ti puedan ser restauradas, para aquellas personas que están esperando un milagro se pueda materializar por medio de tu vida. El Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias en tu vida, pero solamente necesitamos una decisión. Josué se lo dijo: ustedes elijan, pero yo lo que elijo, que toda mi casa, yo y mi casa, vamos a servir al Señor. Qué maravilloso cuando empezamos a entender esto. Y yo quiero también hablar a la transmisión.
a los que están conectados, tal vez por motivos de locomoción, no sé, están conectados tal vez lejos de acá también, o tal vez personas que se han ido por algún motivo de la casa, ¿verdad? Y en realidad hay una de las preguntas que el pueblo de Israel siempre la tuvo cuando ellos descendieron, los 10, con espíritu de pesimismo. Ellos dijeron en una oportunidad, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cuántas veces ha tenido usted y yo esa interrogante? ¿Cuántas veces tal vez hemos querido retroceder? Y si estamos aquí en esta casa es porque papá tiene que cumplir lo que nos ha dicho. Y aquí quiero leer esto. Yo quiero leerlo. Dice así: papá, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás del oriente al occidente, del norte al sur, y todas las familias de esta tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a traerte a esta tierra, te volveré a traerte a esta casa hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Hay una palabra para tu vida. Hay algo que se te ha soltado en estos tiempos, tal vez por medio de la escuela profética, la escuela Nayot. Algún profeta te soltó algo. Por años vienes cargado con una palabra. Hoy tiene que materializarse. El año pasado, con esto termino, viene el Espíritu Santo y me sigue ministrando algo fuerte. Y nosotros hace 6 años atrás comenzamos con el ministerio acá en Chile. Viajé por muchos países, Dios me honró bastante. Y después Dios me estableció en mi nación y dio una orden de levantar un lugar para poder adorar al Rey. Hace 6 años atrás comenzamos a edificar y edificamos un lugar de 2 pisos. En 3 meses construimos una casa de 2 pisos. Tenía 2 baños y estaba yo con mi esposa y mi suegra. La hija chica, la hija Krishna estaba más chiquitita, la Trinidad estaba muy chiquitita. Comenzamos con la familia y empezamos a vivir un movimiento en ese lugar. Y mientras estábamos trabajando empezaba a llegar gente. Empezaba a llegar gente y empezaba a ir a ofrendar. Y decía, no, nosotros no pedimos ofrenda. No, es que yo quiero ofrendar. Y fue algo tan tremendo que vivimos que en 3 meses nosotros inauguramos ese lugar. ¿Y sabe lo que sucedió? Sucedió que llevamos como 2 años y teníamos la iglesia llena. Y otra vez Dios me confrontó. Y un día mi ego estaba tan elevado que las cámaras por allá filmando en vivo, y yo decía, se me va uno, me llegan 10. Mi ego estaba por las nubes. Aleluya. No me avergüenzo de poder contarlo. Y un día sábado llegué tarde a la iglesia, como ya tenía líderes. Llegaba uno líder, vamos arriba. Había un desorden ministerial. Pero todo desorden, cuando hay un llamado, un propósito, Dios lo ordena. Y como decía anteriormente, te conecta a la fuente con la gente correcta para que Dios pueda ejecutar su plan perfecto, ¿verdad? Y en ese momento llegué y fui confrontado y caigo de rodillas. Y el Espíritu Santo me decía, levanta tu cabeza. Y yo miraba, la iglesia estaba llena y el Espíritu Santo me decía, mira cómo te tengo. Y mira lo que estás haciendo con lo que yo te entregué.
Después Dios envió profetas, incluso hasta mi esposa. Yo un día eché a mi esposa de la iglesia porque no me servía. Yo en el desorden no me servía, porque ella era la que estaba intercediendo, era la que estaba peleando, la que estaba guerreando. Si eso estaba sostenido porque había una persona que estaba guerreando, y como yo estaba en un desorden, no había compatibilidad. Y un día yo la eché y le dije: no, a mí me sirve la Trini, porque la Trini de chiquitita ella danzaba y se llenaba de la gloria de Dios. Y sabe que en ese momento después envió un pastor de allá de Colombia, y delante de todo me dice el Señor: ordena tu casa. Confrontado totalmente, y eso se derribó. Escuche bien: todo lo que está en desorden, tarde o temprano tiene que derribarse, porque dice el Señor que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar, ¿verdad? Yo quedé a brazos caídos. ¿Sabe que nos pidieron el lugar, el terreno? Tuvimos que abandonar ese lugar, dejar todo construido. Y justo para el 2021 yo quedé botado en la cama, brazos caídos. Después que mi ego estaba por las nubes, después que yo decía: se me va uno, me vuelven 10. Ya no tenía nadie. Tenía las cosas. ¿Y quién estaba? Estaba mi esposa a mi lado. Y mientras yo estaba en la cama, estaba botado así, estaba con los brazos abajo. Y mi esposa me dice: no, levántate, vamos, levántate, vamos a un servicio. Y conectamos en Rodríguez con esta casa. Y sabe que lo importante que nos sucedió, y ahora meditando, ahora con más conocimiento, llegamos justo a un Rosh Hashanah. Ahora yo lo puedo entender. Llegamos justo a un Rosh Hashanah en ese momento. Y sabe que de ese momento 2021 he estado viviendo, a pesar de circunstancias que uno vive diariamente, he vivido mis mejores momentos en el eterno. Porque cuando tú escuchas una palabra, cuando te sueltan una palabra, tú tienes que tomarla, tú tienes que agarrarla, tú tienes que jalarlo del cielo para que se pueda ver materializado en tu vida y puedas comprobar las cosas que papá puede hacer en su gloria. Y ya hemos estado viviendo cosas maravillosas en esta casa. Y me acuerdo que estamos en 2023, el 2021, 5 de octubre del 2021, se soltó una palabra en esta casa. A lo mejor nadie la recuerda. Se soltó una palabra el 5 de octubre del 2021, año gregoriano, ¿verdad? 2021, 5 de octubre, y lo soltó el padre de esta casa, Papá Mario, y dijo estas palabras. Por eso que es importante: tú puedes saltar, tú puedes decir aleluya, tú puedes decir gloria a Dios, podemos tocar el shofar, pero si yo no recepciono una palabra en mi espíritu y yo empiezo a caminar por esa palabra se va a quedar estancada, porque el movimiento tiene que empezar a provocarlo. Tú tienes que empezar a provocar ese movimiento. Y sabe que en ese momento, cuando dijo papá, vamos en octubre, va a ser determinante lo que tú vas a vivir el 2022. Noviembre 2023 y diciembre 2024. No sé cuántos se acuerdan de eso, pero yo ese día la tomé, la recepcioné en mi espíritu y empecé a caminar en esa palabra. Me costaba y empecé a sumergirme en la intimidad. Me empecé a encerrarme en el cuarto, en los secretos, y empecé a vivir cosas que tal vez nunca había vivido. Había viajado a muchos países, pero ¿sabe lo que se manifestaba? Se manifestaba el don por amor a la gente, pero no era porque mi vida estaba alineada con el Padre. Y en ese momento yo empecé a vivir momentos íntimos con el Eterno,
Empecé a vivir momentos nunca vividos en mi vida. Y empecé a comprobar que lo que papá nos suelta cada día, mediante su Espíritu Santo, ministrando, usando a hombres de Dios como nuestro Padre ministerial, empezó a provocar algo en mi espíritu, empezó a provocar algo en mi vida, que me empezó a moverme, me empezó a sacar toda estructura. Toda religiosidad cayó y empecé a vivir cosas. Y el Espíritu Santo empezó a ministrarme. Y el Señor me decía: mira, solamente esfuérzate, sé valiente. Vas a empezar a vivir cosas en tu vida que tú nunca antes lo habías vivido. Aleluya. Es algo maravilloso. Y empezamos a construir. Después de esa etapa nos fuimos a un segundo piso de una habitación que yo tenía. Tenía baño el segundo piso, un lugar pequeño. Tuvimos que vender todas las cosas, las sillas, todas las cosas vendimos. Regalamos púlpito de vida, todas las cosas las vendimos. Y nos fuimos a hacer servicio en pandemia a la habitación donde yo radicaba cuando estaba soltero. Y la armamos, mi esposa hizo un diseño hermoso, un escenario, y empezamos a adorar a Dios. Y ya estábamos conectados con esta casa. Y en la pandemia fue en el momento que aquí está Jenny, como la encargada de los recursos del ministerio. Fue cuando compramos más en tiempo de pandemia para el ministerio. Y ya no estaba esa cantidad. Ya se me iba uno, ya me preocupaba. No era que se me va uno, me llegan 10, no. Ya habíamos poquitos. Pero estábamos empezando a ver lo genuino de Dios. Lo que Dios empezó a soltar sobre nuestra vida. Y el 2022, que fue el año pasado, año gregoriano, ¿verdad? Papá Mario fue a ministrar a la casa. La primera predicación, enero, ¿verdad? Y papá suelta una palabra y en ese momento lo dice: hijos, ustedes salen de este lugar. Y sabe que, amén, capturamos la palabra. Y yo de mi trabajo pasaba siempre en el vehículo a un lugar y yo veía un lugar cerrado. Y siempre decía: ¿quién no hace nada ahí en ese lugar? Y un día salgo de mi trabajo y voy a preguntar de qué era el lugar. Y de ese lugar me dicen: tal personaje, lo llamo. Y esa persona me dice: sí, yo estoy a cargo de eso, ven a la tarde a buscar la llave, yo te la paso. Era una sede de Rayuela. Y nosotros nuevamente la modificamos. Seguimos comprando equipos y la modificamos y ya la teníamos como casa del Señor. Celebramos nuestro 5º aniversario el año pasado, ¿verdad? Y estábamos ahí, pero nuevamente vino algo. Y aquí quiero llegar, y esto quiero que lo entienda. Quiero que usted ponga atención en lo que le voy a soltar en esta hora. Nuevamente viene una orden natural, ¿verdad? Pero permitida del cielo. Y nos piden desalojar el lugar. Teníamos hasta el 30 de septiembre de poder desalojar ese lugar. Y ya estaba hermoso, habíamos comprado bien hermoso, habíamos hecho ese lugar. En mí habían expectativas, siempre, no sé, habían expectativas. Mi esposa decía: este no es el lugar. Y yo le decía: pero ya, no, pero como siempre, no es el lugar. Aleluya. Y sabe que cuando me avisan: tienes que desalojar el lugar, el 30 de septiembre te damos plazo. Y ya teníamos cantidad de cosas. Y digo otra vez: no, ¿qué hago ahora? Busqué poco. Y sabe usted que en ese momento pasaban los días, me costó contarle a mi esposa, me costó bastante. De hecho, a papá no se lo había contado. Y yo seguía en lo secreto.
seguía en lo secreto. Y un día estaba tan acongojado cuando quedaban como 7 días para llegar el 30 de septiembre. Y yo esa semana estuve muy mal. Yo creo que mi esposa me notaba muy irritable, pero me encerré en la pieza y le dije estas palabras al Señor. Escuche bien: usted no avergüenza a sus hijos. Y ese día yo llego al servicio, un día domingo, aquí estaba sentado justamente en ese lugar donde está la pastora Jenny, y papá estaba ministrando y de repente la nada dice: Luis, sale de ese lugar. Y yo dije: mi esposa habló con papá. Y sabe que termina el servicio y papá nos dice: hijos, mañana necesito hablar con ustedes. Amén, papá. Nos invitó a vino manque, del paso al dato, muy rica, buena comida. Lo invitó allá y recién ahí le conté lo que estaba pasando, que me quedaban 5 días, 4 días, no lo recuerdo bien. Y papá suelta una palabra. ¿Y sabe lo que me dijo? Y escucha bien lo que te va a decir en esta tarde el Señor también a ti. Porque a veces vienen en nosotros frustraciones por no lograr lo que queremos, ¿verdad? Pero tranquilo, Dios trabaja en silencio. Y él me decía: Pedro, siendo un experto en pesca, conocía los horarios y fue y le dijo: ¿sabes pescar? No pescó nada. No pescó nada. Se vino frustrado, llegó a la orilla y se encontró ¿con quién? Con la fuente. Y la fuente le dijo: boga mar adentro. Y me llegó tanto en mi espíritu esa palabra. Me fui contento. Lunes, martes, miércoles, y estaba en mi trabajo el día jueves y me llaman de la oficina de Puerto Riquén y me dicen: Luis, queremos conversar contigo. Y cuando llego a la oficina me dicen: ¿sabes qué, Luis? Hemos hablado con la administración y te entregamos el terreno. Y yo en ese momento me puse a llorar. Yo, incluso la jefatura me decía: Luis, tranquilo, cálmate, que te puede dar algo. Pero yo estaba impactado porque lo que Dios me... Quedaban 3 días para entregar ese lugar, no tenía dónde ir. Y ahora nuevamente empecé a ver cómo Dios está haciendo. El año pasado Dios me suelto la palabra y ¿sabe lo que me dijo? Y este año, papá, el primer servicio lo complementó y empezó a nutrir mi espíritu más todavía. Porque el año pasado me decía: necesito a uno. Necesito a uno. Y el Señor me decía: yo podría haberme enfocado en experto en construcción. Me podía haber enfocado en una cantidad determinada de personas. Pero me enfoqué en uno, me enfoqué en Noé. Y Noé me creyó a mí. Y por haberme creído, dice la Biblia que fue salvo él. Escucha bien, fue salvo él. Fue salvo su esposa. Fue salvo sus hijos y la esposa de sus hijos. Y ahí se cumple: cree tú y toda tu casa va a ser salvo. Aleluya. Basta uno. Y si usted está entendiendo en esta tarde, ese uno ya tiene que estar aquí adelante. Porque Dios va a empezar a hacer un movimiento en aquel que le va a creer al Eterno. Dios va a empezar a hacer un movimiento, Pastor Johan. Va a empezar a hacer un movimiento extraordinario. Dios va a empezar a soltar los recursos que estaban estancados. Dios va a empezar a dar informes alentadores. Así como Josué trajo un informe alentador de allá de arriba cuando fue asignado al pueblo de Israel para reconocer la tierra prometida. En este tiempo Dios va a empezar a soltar informes alentadores donde tal vez tu economía
economía está estancada. Tal vez hay enfermedades en tu vida que no han podido mejorar. Oh, yo te quiero decirte en esta tarde que hay un Dios todopoderoso en esta tarde que tiene la facultad para poder cambiar algo que está en tu espíritu. Algo tiene que empezar a moverse. Ven, no te quedes Javierito Roberto, ven, pasa aquí adelante con tu esposa. Vamos a adorar, Pastora Katy. Vamos a empezar a hacer un movimiento. Mira, Dios en esta tarde, si tú lo crees, Dios va a empezar a hacer algo poderoso en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con aquello que tú veías imposibilitado que se iba a realizar. Dios lo va a empezar a materializar. Vas a empezar a ser testigo ocular de las cosas que Dios puede provocar cuando hay una persona que le cree a Dios. El Señor me decía, basta uno, necesito a uno. Y ese uno tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a provocar algo, tiene que empezar a activarse, tiene que empezar a crecer, a incrementar aquella medida de fe que Dios puso en tu vida. ¿Sabe algo? Dice la Biblia, escuche bien esto. Dice la Biblia que cuando Jesús se les presentó por primera vez a sus discípulos, dice la Biblia que Tomás no estaba con ellos. Y cuando vieron a Tomás, ¿sabe lo que le dijo? Tomás le dijo, si yo no viere la señal de los clavos en su mano, no metiere mi dedo en el lugar de sus clavos y mi mano en mi costado, yo no voy a creer, dijo Tomás. No voy a creer. La Biblia dice que después de unos días nuevamente estaban reunidos los discípulos, pero Tomás ya estaba con ellos. Y dice la historia que Jesús entra estando la puerta cerrada y se les presenta delante de sus discípulos y le dice, Tomás, ven, pon tu dedo en mi mano e introduce tu mano en mi costado y no seas incrédulo, más bien creyente. Yo creo que Tomás, cuando escuchó esas palabras, no sabía dónde meterse. La Biblia relata que le dice, oh Señor, y viene la voz del maestro y le dice, Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados son los que no ven y creen. Y la palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. Así que cuando alguien esté hablando mal de ti, no te sientas mal. Cuando alguien esté hablando mal de ti, están mintiendo. Eres un bienaventurado, siéntete feliz, siéntete dichoso. Lo que Dios va a empezar a provocar hoy día en esta casa, a mí me encantaría que Arturito estuviera aquí adelante con su esposa. Me encantaría. Me pondría feliz, Arturito. Aleluya. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Dice el Señor, si hoy escucharas mi voz, no endurezcas tu corazón, porque yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, dice el Señor, Arturito, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está el pastor Johan? Pasa aquí adelante, pastor Johan. Nosotros vamos a orar por ustedes. Vamos a declarar una palabra sobre ustedes, pero vamos a provocar un movimiento. Él hablaba delante de aguas estancadas. Y como decía delante, las aguas estancadas producen un mal olor. Pero cuando abrimos la compuerta, eso empieza a fluir. Y tenemos que despojarnos de todo aquello que nos deja avanzar, que hemos estado estancados, para que Dios pueda, esa vasija, ese odre, ese vino nuevo que Dios está derramando en estos tiempos, pueda resistir y puedas ver las cosas materializadas en tu vida. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Es
Esa gloria, Padre, esa gloria postrera queremos en esta casa. Queremos, Señor, revivir aquel viento recio que soplaba sobre esa casa. Queremos experimentarlo en esta tarde, Padre. Ese de repente que pueda caer sobre los hijos, que pueda caer sobre esta casa, que pueda caer sobre este ministerio. Oh, aleluya. Empieza a renovar las fuerzas. Empieza a renovar las fuerzas, papá. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice tu palabra que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían, los que esperan en ti, tú le vas a dar nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh Padre, declaro sobre tu iglesia, declaro sobre tus hijos un tiempo nuevo, un tiempo de manifestación de tu espíritu, un tiempo de cielos abiertos sobre este lugar, sobre las familias, sobre los que están conectados, sobre aquellos que no han podido llegar. Padre, tú traerás de vuelta los hijos que se han ido, Padre, a esta casa, Padre, porque tú vas a soltar algo extraordinario, algo que nunca hemos visto, se va a soltar en esta casa. Oh, tu gloria, el conocimiento de tu gloria va a ser manifiesta en esta casa.